los 10 fundamentos de la fe. En cuarto lugar, vamos a ver la palabra de Dios, que es nuestra raíz, la raíz de nuestra vida. Y vamos a continuar, como sabéis, y como lo dice el título, son los 10 fundamentos de la fe. Vamos llegando a la mitad. Todos estos mensajes, os recuerdo que están en YouTube para poderlos ver. Los hermanos con los que estamos los sábados a través de Internet en Latinoamérica también están con estos mensajes. Así que ahí está todo guardadito para que lo podamos ver y recordar, porque además la semana que viene es un mensaje largo y muchos textos, por lo que a lo mejor luego vendría muy bien el ir pasando el vídeo para ir anotando bien todos los textos. Hebreos 4 del 12 al 13 es ese texto clásico que todos recordamos, ¿no? Cuando queremos dar valor a la palabra o queremos resaltar el valor que la palabra se da a sí misma, pues decimos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, la palabra, y a través de la palabra hallamos una respuesta muy grande, trasciende, es absoluta y es la respuesta para nuestra vida, que a través de la palabra conocemos a Dios, nos acercamos a Dios y podemos también ver cómo trabaja y obra en nuestra vida. Varios textos de introducción. Para empezar, ya hemos leído el de Hebreos, pero en Isaías dice que la palabra va a permanecer para siempre, que la hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra perdura. Y todos sabemos que es verdad, porque han pasado miles de años desde esa frase y sigue cumpliéndose a día de hoy. Que todos aquellos que se han levantado en contra de la palabra no han persistido, que todas aquellas instituciones que han intentado impedir que este mensaje fuese predicado y reproducido no han tenido ningún éxito. Para empezar, la propia Iglesia Católica durante siglos ha prohibido que la gente pudiese leer la Biblia, aunque ellos lo matizan, pero es la realidad. No querían que la Biblia pudiese ser leída por cualquier persona. No vayan a ser que lleguen a conclusiones personales, sino las oficiales. Vemos como, por ejemplo, la China comunista de generaciones atrás impidió completamente la Biblia y ha sido perseguidora de creyentes hasta el día de hoy, donde el Evangelio ha crecido de una forma tan abrumadora que no pueden poner límites al Evangelio porque es imposible. China está creciendo dentro del Evangelio y, sin embargo, ese país que anteriormente prohibía la Biblia, hoy es el mayor productor de Biblias del mundo. Todas se fabrican ahí, o la mayoría se fabrican en China, como todas las demás cosas del mundo. Vemos cómo filósofos y personas se han levantado a lo largo de la historia diciendo que Dios va a morir, que la Biblia no se va a leer. Voltaire, ya sabéis qué es lo que dijo: este libro va a dejar de existir, nadie lo va a leer, va a caducar. Y sin embargo, la casa en la que él vivía, pues hoy en día es un almacén de Biblias, de Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? Por lo que nos damos cuenta de que pueden pasar los siglos y la palabra de Dios sigue leyéndose y sigue estudiando. Y sigue estudiándose. A veces nos podemos preguntar por qué existen denominaciones y por qué existen perspectivas teológicas con las que discutimos los creyentes, ¿no? ¿Por qué está el arminianismo y el calvinismo? ¿Por qué están los cesacionistas y los continuistas? ¿Por qué están los pactualistas y los dispensacionalistas? Cuántas cosas raras, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué seguimos hoy discutiendo muchas cosas a través de la palabra? Y hay el escritor del libro, Grudem, y otro más por allí, dicen que si Dios hubiese querido ser claro sobre todos estos aspectos, lo hubiese sido. Sin embargo, si Dios ha permitido que hubiese cierta discusión válida en la palabra, es para animarnos a seguir estudiando la palabra. Es para fomentar que sigamos acudiendo a ella para aprender, para profundizar y para encontrar el plan de Dios. ¿Por qué seguimos viendo que hay diferentes denominaciones? Porque eso nos motiva también a seguir fuertes dentro del Evangelio
Imaginaos que la iglesia fuese toda la misma. Todos creemos lo mismo, todos pensamos lo mismo. ¿Qué ocurriría? Pues todos los cristianos evangélicos haríamos una denominación. Y esa denominación acabaría siendo gobernada por un grupo de personas. Y ese grupo de personas serían fácilmente corrompibles por almacenar todo el poder del mundo evangélico. En otras palabras, nos pasaría como en la Iglesia católica. Así que también hay gente que dice que Dios ha permitido la diversidad, no solamente porque hay diferentes lenguas, culturas y tradiciones, sino porque no podemos permitirnos estar controlados por un grupo de personas, sino que tenemos que vivir a través de la palabra. Y ahí es donde nosotros acudimos. Isaías, lo hemos leído, 2 de Timoteo, nos dice que claramente la palabra es inspirada por Dios, es decir, el Espíritu Santo inspiró a estos 39, 40 autores a escribir lo que hoy son las Escrituras. Hablamos en Romanos 15:4 de que fue escrita para nuestra enseñanza, fue escrita para nosotros, para aprender, para corregirnos, para cantidad de cosas. 1 Corintios 10:11 fue también escrita para amonestarnos, para corregir el rumbo de nuestra vida. Y por supuesto, encontramos que es la respuesta al pasado, presente y futuro. Nos dice de dónde venimos, nos dice qué tenemos que hacer ahora y nos dice que al final y en los últimos tiempos vamos a hallar victoria en Cristo. Por lo tanto, hallamos una respuesta completa en la palabra de Dios. Vemos en el Evangelio, la palabra de Dios contiene ese Evangelio, es el Evangelio, el mensaje de Cristo, que es salvación para nuestra vida. Y eso se tiene que convertir en nuestra raíz. Si vamos a Génesis capítulo 22, del 1 al 20, nos está hablando de esa historia donde Abraham va a matar a Isaac. Y en el momento de hacerlo, por orden de Dios, ¿qué sucede? Dios provee de ese carnero. Y en lugar de que el hijo fuese a morir, estaba el animal, estaba el carnero, lo que Dios dispone para evitar la muerte del hijo. Por lo que estamos entendiendo que Cristo está siendo representado a través de un montón de momentos y acontecimientos del Antiguo Testamento para que hoy pudiésemos entenderlo. Cristo se está predicando, el mensaje de salvación se está estructurando a través de toda la palabra de Dios hasta que se ve cumplido en la obra de Jesucristo. El Éxodo capítulo 12, versículo 13, que los remanentes van a verlo dentro de 2 semanas, lo tenemos que preparar. ¿De qué habla la Pascua? Es la sangre del cordero que puesta en la puerta hace que el ángel de muerte pase de largo. Es Cristo. ¿Cuándo murió Cristo? ¿En qué festividad? En la Pascua, el día de Pascua. Todo el mundo, cuando estaba viendo a Jesucristo, ¿qué veía? El cordero que iba en silencio a morir por los pecados de las personas. Isaías 7:14 es el escape del cautiverio. No solamente vais a salir de Babilonia y a volver a entrar en la tierra, sino es que esto está ya mostrando algo que viene después, que es mucho más grande. Y es que el Mesías os va a rescatar de estar muertos en delitos y pecados. Y ese niño es Emmanuel, Dios con nosotros. Hasta llegar a Mateo 16, del 13 al 16, que es la confesión que cambia una vida. La confesión que cambia la historia. Jesús el Cristo. No un profeta más, no, es el Cristo. Camino, verdad y vida. Y llegamos a Romanos 1:17, que no es el texto original, sino que es una cita de Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Y estos textos, este un poco en particular, a Lutero le removió las entrañas hasta el punto de llegar a la conclusión en su estudio de que la gracia era absoluta para la salvación y de que las obras no eran necesarias y que lo que se predicaba no era correcto y que había que volver a la palabra para volver a establecer el evangelio correcto en la vida de las personas. Y a través de él, pues empezamos con movimientos que conquistan la época y el lugar, como esos personajes que siempre mencionamos de largo, que seguro que hay grandes biografías a través de internet, en vídeos de YouTube, estoy seguro, o en libros, también hay muchos libros, movimientos
que crecen y que mueven a masas y a millones de personas, como por ejemplo Wesley o Moody. De Wesley hoy en día se levantó una denominación que son los metodistas, muy grande, sobre todo en Estados Unidos, pero nosotros nos enfocamos en ¿qué? En el movimiento en el que estamos ahora. Entendemos que tenemos que estar en ese movimiento de los remanentes que enraizan el cambio y conquistan el mundo. Es levantar a la generación que tiene que de verdad conquistar el campo y la cultura a través del mensaje del Evangelio. Por lo tanto, nosotros apuntamos ahí, en esa dirección. Dios se encargará del resto. Tenemos que comprender la esencia espiritual de la palabra. Oseas 4:6 es un versículo muy reconocido, que se lee muchas veces, que nos habla de una realidad, y es que dice el Señor que mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. No es porque no seamos todos doctores en teología, es porque no entendemos el Evangelio. No es que no comprendamos la Biblia de una forma técnica y profunda y podamos resolver todos los problemas que surgen ahí y llegar a ser capaces de entrar en la discusión a través de la teología y la filosofía y decir, bueno, yo es que creo que el supralapsarianismo es mucho más correcto que el infralapsarianismo. Ahora mismo, ¿de qué nos importa todo eso? Tiene su valor, pero ¿qué es lo importante? Que el pueblo es destruido no porque no sepa diferenciar o explicar los dos conceptos que he dicho, sino porque no entienden que Jesús es el Cristo. Eso es lo importante. Lo demás es secundario. Pero ¿qué es lo importante? Que el pueblo de Dios no entendía el pacto y por eso caía y era destruido. Porque no comprendía por qué vivir y por qué no vivir. Tenemos ese problema. Tenemos que preguntarnos ¿por qué no paramos de caer? ¿Por qué no paramos de repetir los mismos problemas? Porque a veces vivimos una vida circular donde siempre pasamos por los mismos puntos. ¿Por qué no puedo salir de ciertos problemas? ¿Por qué siempre tengo que vivir atrapado en ciertas cosas? No es porque no entienda la teología desde un punto de vista profundo. Es porque no entiendo el Evangelio, no porque no lo entienda, es decir, porque no sepa que Jesús es el Cristo, sino porque no lo he enraizado y lo he hecho mío. Porque no lo vivo. Y esto nos pasa a todos. Tenemos que enraizar y profundizar en ese conocimiento de la palabra de Dios que nos da respuesta a nuestra vida. Y en ello nosotros estamos. ¿Quién está detrás de todo esto? Hay una autoridad que se enfrenta a nosotros. Hay una estrategia que Satanás tiene para que no vayamos a la Escritura y no podamos entender la palabra. Satanás está feliz con las iglesias que no predican la palabra, que predican otras historias y que hacen otras cosas. Sabemos, además, a través de las Escrituras, cómo trabaja Satanás. Es que las propias Escrituras ya te están hablando de su estrategia. Y finalmente tenemos que entender de que el que está detrás de todo esto ya está vencido. Y no hay nada más torpe que dejarse vencer por alguien que ya está vencido, está acabado. No nos dejemos engañar por él. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de cómo tenemos que vivir a través de la palabra. ¿Qué es la palabra o qué encontramos en la palabra? Respuesta a cada evento de mi vida. Hay una respuesta para todo aquello. En la palabra encontramos la dirección que tenemos que tomar en nuestra vida. En la palabra encontramos la clave del éxito en la vida creyente. Y en la palabra encontramos la realidad de lo que nos rodea. La palabra es fuente de todas esas realidades. Y esas realidades son las que tienen que marcar nuestra visión del mundo. No al revés. No tenemos que ver la palabra con los ojos del mundo, sino lo contrario. Ver al mundo con los ojos de la palabra en nuestro campo y en nuestro contexto. En la Biblia, además, encontramos cómo conquistar el campo. Primero, encontramos en la palabra la realidad del pecado y del pecador. Es decir, sabemos cuál es el origen del todo problema que hay en el ser humano. Acordaos lo que hemos hablado antes. Ese cielo nuevo, esa tierra nueva y ese cuerpo nuevo va a ser todo perfecto. Pero ¿por qué nosotros no somos así? Por causa del pecado. Tendríamos que ser así, pero ahora somos de esta forma. ¿Por qué? Por causa del pecado y por causa de que somos pecadores.
En la palabra encontramos el plan de redención. Es decir, la palabra nos dice cuál es el problema, pero cuál es la respuesta. Y en toda la palabra encontramos esta bendición. En la palabra encontramos las bendiciones de la vida del creyente. Todo lo que Dios nos promete y nos ofrece, hallamos una respuesta en la palabra. ¿Cómo hacemos el evangelismo? También nos da la forma de hacerlo. Hacer las misiones y cómo ser un discípulo. Todo. Ahora, más allá de esto, ¿qué podemos desear? Bueno, en nuestra vida ocurren cosas concretas, Dios nos guiará a lo concreto de nuestra vida, pero partiendo de la realidad de la palabra. Así que es muy importante que nosotros vivamos conforme a ella, o nos alineemos con la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Escuchando, personalizando y viendo espiritualmente el campo. Esas son las tres formas en las que tenemos que hacerlo. Es personalizar la palabra. Hay que escuchar, tenemos el púlpito, tenemos el diario de oración, tenemos todas las semanas mensaje del Pastor Rion, que no siempre es fácil de entender, yo lo sé, a veces tiene sus complejidades y sus particularidades, pero pasamos por alto todo aquello, recibimos la palabra y la hacemos nuestra. Hacemos fórum. ¿El fórum qué es? Personalizar la palabra. De todo esto que yo tengo que he tomado aquí, todos los apuntes, todo esto, yo voy a absorber, voy a exprimirlo para coger esos títulos de oración que tienen que cumplirse en nosotros. Así es como crecemos en ese conocimiento de la palabra y del Evangelio, para luego ver cómo se cumple en nuestra vida. Pero para eso tengo que abrir los ojos, para ver cómo necesita mi vida esta palabra, para ver cómo aplicar esta palabra y para ver cómo tiene una respuesta. Hay que abrir los ojos. 1 Timoteo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué quiere decir? Que en la doctrina o la enseñanza o en el mensaje del Evangelio, que es a lo que se refiere, ¿qué ocurre? Hay salvación para el que recibe la palabra y para los que oyen la palabra. No está hablando de que la salvación se pueda ganar con el tiempo. Lo que está uniendo es la palabra del Evangelio con la salvación de uno y con la salvación de a quienes se predica. Por lo tanto, esta es la preocupación del apóstol Pablo. ¿Cuál es? El mensaje del Evangelio que sea predicado y experimentado por las personas. Y que este Evangelio sea llevado. Predica el Evangelio. Que el mensaje correcto sea llevado hasta lo último de la tierra. Y para terminar, el que tiene la palabra como fundamento de fe. ¿Qué ocurre? Tendrá los ojos del Evangelio y por lo tanto lo podremos interpretar todo, porque yo voy a verlo todo con los ojos del Evangelio, con los ojos de la palabra. Y yo sé que en el mundo hay muchas cosas muy interesantes, inteligentes y evolucionadas, pero no interpretemos nuestra vida y la palabra conforme lo que hay en el mundo, sino al revés. Retengamos lo bueno, pero discernamos con los ojos del Evangelio. Veamos todo con los ojos del evangelismo. Hay que aprovechar todo, toda oportunidad, a toda persona, en todo momento. Hay que estar preparados para predicar. Y finalmente, con los ojos de la oración, que cambiemos toda nuestra mente y normalmente queja por oración. Que nuestras perspectivas, ideas que lleguen, lo cambiemos por oración. No ni en lo bueno y en lo malo que pueda tener yo, siempre que todo esté en oración. Porque no todo lo bueno que yo puedo pensar lo es, y no toda queja realmente tiene que ser una queja. Así que todo conforme el Evangelio.